Buenas noches y bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, en nuestro programa Preguntas y Respuestas, y su pregunta es el tema. Esta noche vamos a dialogar relacionado con un tema muy importante, son las familias monoparentales. Tenemos varias preguntas relacionadas con ese problema y lamentablemente hablamos muy poco de ese tema. Nuestros seminarios normalmente son dirigidos de familia funcional y sus problemas. En este programa de preguntas y respuestas vamos a tocar el tema de familia monoparentales. Está con nosotros nuestra querida hermana Raquel Orce. Ella es el director del Departamento de Publicaciones, pero también como antropóloga ha tenido mucha experiencia en consejería y nos puede ayudar con su presentación. Antes de empezar nuestro programa, nos gustaría invitar la presencia de Dios con una oración. Acompáñanos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de dialogar de temas distintos dependiendo de las preguntas que hemos recibido en la Asociación General. Ayúdanos con estos programas, poder responder a nuestras hermandades y tocar problemas importantes de nuestra vida cotidiana, espiritual, y poder ser de ayuda a nuestra membresía y amigos que tienen interés de cómo funciona la vida bíblica y los testimonios inspirados de hermana White. Bendiga de una manera especial este programa, este día, hermana Raquel, que responde las preguntas, y danos, Señor, un bautismo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con ayuda de Dios vamos a proceder con nuestro programa. Hermana Raquel, voy a preguntarle o hacerle algunas preguntas que han llegado en nuestra oficina. Y vamos a continuar la próxima vez con ese tema igual, con la parte 2. Así que si alguien tiene más preguntas, no se detiene y envíalo por favor en la Asociación General. El correo electrónico es info@sda1844.org. La primera pregunta es: ¿cómo se puede superar el abandono de cónyuge? Nosotros normalmente hablamos de una familia funcional y cómo pueden educar sus hijos, evitar problemas, comunicación, pero en ese caso tenemos unos problemas muy especiales y específicos de personas divorciadas, a veces viudos o viudas. Entonces ellos enfrentan esas dificultades. ¿Cómo se puede superar el abandono de cónyuge cuando tenemos un asunto de divorcio o de abandono? Bien, esa es una situación lamentablemente casi común en nuestra sociedad en el tiempo presente, pero hay algo que debemos entender, y es que el cambio y la transformación de la vida, la proyección de existencia debe redefinirse, y el individuo que asume las responsabilidades como padre o como madre y que no tiene el privilegio de compartir la ayuda por distintas razones, necesita un apoyo, una asistencia y un lineamiento de seguimiento con el fin de poder superar aceptablemente esta situación. Y una de las razones de esta presentación
incluirá especialmente 7 puntos fundamentales para poder superar en la medida de lo posible y asimilar en una forma lo más asertiva posible la situación en la que nos podemos encontrar. Sí, gracias. Las otras dos preguntas son muy semejantes. ¿Cómo puede una persona reorientar su vida sola o con hijos? Y la otra pregunta es, ¿qué puedo hacer para empezar de nuevo? ¿Qué podemos aconsejar o cómo podemos aconsejar una situación semejante donde una persona se ha quedado sola? Entonces a veces tienen hijos, a veces no tienen, entonces deben empezar una nueva trayectoria de vida con situaciones y circunstancias muy diferentes. ¿Qué podemos aconsejar en esa situación? Bien, es un hecho que la persona ha sido colocada en esa condición contrariamente a su deseo o forzada por las circunstancias. Lo cual quiere decir que no había una preparación previa para enfrentar una situación tal, lo cual hace que el agravio, el daño que se ha producido es extenso y profundo. Y para ello se requiere una nueva proyección de existencia, una nueva asimilación de la realidad presente y sobre todo valores que nos permitan una trascendencia positiva en ese proceso. Y vamos a especificarlo también con mayor detalle en esta presentación. Muchas gracias. Con la presentación me imagino que se responderían una gran parte de las preguntas. Hay una pregunta muy interesante y muy profunda. ¿Cómo podemos vencer el resentimiento y perdonar? Porque claro, un divorcio, una separación siempre está cargada con mucho negativismo, a veces ofensas que se hacen verbales, a veces hasta violencia. Entonces, ¿qué podemos decir a esta persona que pregunta esa pregunta? Bien, el proceso del perdón es paralelo a la propia restauración. Y eso es muy importante que lo entendamos porque no es simplemente un acto, sino que implica un proceso. Y para alcanzar ese nivel de reconciliación que promueve restauración, no implica negación, no implica rechazo, sino una clara objetivación de la realidad y un balance adecuado a nivel de inteligencia emocional. Y para ello también estableceremos los prerequisitos o la guía que puede usarse para obtener una enseñanza, pero también un empoderamiento aún en unas circunstancias adversas como estas. Muchas gracias. Es una pregunta muy profunda y me imagino que necesita también una explicación más amplia, pero durante el programa y los 2 PowerPoints yo creo que esa persona puede recibir su plena respuesta. Tenemos una otra pregunta que es muy interesante, es más práctica, más pragmática. ¿Cómo enfrentar las exigencias o injerencias de un ex-cónyuge y qué sugieres? ¿Qué se sugiere? Sí. Bien, cuando se da esa clara separación, sea esta legalmente confirmada o no, sin embargo ocurre ese intercambio entre los anteriores legalmente cónyuges, es muy importante establecer los criterios de relación después que la familia convencional ha sido disuelta.
y es significativo hacerlo previamente con el fin de limitar la intromisión, regular la posibilidad de participación en las decisiones o en la dinámica general de esta familia ahora formada como monoparental, sobre todo si los hijos permanecen con uno de los cónyuges. Es necesario comprender también la estructura legal del país, puesto que depende del tipo de custodia, si es compartida, si es única o es parcial. Es decir, esos son elementos claros que deben delimitarse para que el marco de la futura vida pueda, dentro de las circunstancias, poder circular en la forma más eficiente posible. Muchas gracias. Esas preguntas son muy interesantes y muy importantes. Yo me recuerdo en varios casos que como pastor he intervenido para aconsejar parejas que están en proceso de separación. Sucede un asunto muy especial cuando una persona quiere separarse, la otra que no se quiere separar, hace todo posible que sigue funcionando la familia, busca la unidad, busca la colaboración, y en ese caso eso es que sucede, me imagino, y esa pregunta es: ¿qué pasa si el cónyuge ya está separado, pero sí tiene sus responsabilidades en la familia? Entonces su ex esposa intenta de recuperar su esposo, entonces seguir dándole confianza y posibilidades. Entonces esa, ¿cómo se puede expresar? Esa relación que es pero que no es. ¿Cómo podemos nosotros, qué podemos aconsejar en esa situación? Bien, el primer paso es establecer los límites. El segundo es regular los encuentros, suponiendo que se den. Y el tercer punto es objetivar el tipo de influencia y capacidad de intervención que se desea, suponiendo que se desee alguna de estas. Muy interesante, gracias. Yo creo que podemos seguir con el PowerPoint y de esa forma pues contestemos y podemos ver versículos bíblicos, testimonios que nos ayudaría de entender ellos que están separados, de entender cómo se puede vencer la soledad, y los otros que no somos separados podemos entender mejor nuestros hermanos y hermanas que sufren de esos problemas y saber cómo le podemos ayudar. Sí. Seguimos con la presentación. Con la ayuda del Señor hemos desarrollado este seminario interactivo de familias monoparentales, dividida en dos secciones fundamentales. La primera es titulada Soledad acompañada, que puede parecer paradójico por el hecho de la oposición de los dos términos, pero vamos a desarrollarlo basado en el pensamiento expresado por el profeta Elías en Primera de Reyes 18:22, cuando él expresó claramente: solo yo he quedado. Y obviamente el Señor explicó que había bastantes más que eran fieles a Dios y que se encontraban en una situación similar. Por lo tanto, sin más demora, vamos a proceder primero a identificar el tipo de familia en la que nos encontramos. Básicamente contamos con 4 variables fundamentales que están fundamentadas en las Sagradas Escrituras, y es importante saber cuál es la categoría en la cual estamos en este momento. Bien, la primera es la familia nuclear. En Génesis 5:2 se nos habla: varón y hembra los creó, es decir, un hombre, una mujer,
Esa es la base de la sociedad presente y la célula madre del resto de lo que nosotros somos hoy como la red de la humanidad. El segundo es la familia extendida. La tenemos muy bien descrita en Primera de Crónicas 9:38, cuando se habla y habitaban también con sus parientes. La familia extendida es la que incluye abuelos, tíos, sobrinos, primos, suegros, nueras, es decir, todos los que de alguna manera están conectados vía sanguínea, pero además o viven en el mismo techo o a un nivel realmente cercano que permite ser expuesta esta familia como una familia extensa. La tercera modalidad, que de hecho es el tema fundamental de este seminario, la tenemos descrita también en 1 de Timoteo 5:3, cuando se nos habla de la familia monoparental. Y en este caso específico se mencionan a las viudas que tienen hijos, que deben cubrir el espacio de padre y madre y ocuparse de sus hijos. Tenemos también otra cuarta modalidad expresada en Mateo 12:50 y es la familia ensamblada. Dice el versículo: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esto es muy significativo porque la comunidad de la iglesia de los fieles conforma lo que se denomina familia ensamblada, con las que nos sentimos identificados por el hecho de que compartimos los mismos valores, la misma fe, hábitos y principios. Y por lo tanto, el primer paso de este seminario es identificar claramente en qué grupo o categoría familiar me encuentro. Como les decía, nuestro tema se va a centrar en los monoparentales, solamente un padre o uno de los cónyuges que asume la responsabilidad de los hijos y del sustento del hogar. Y como versículo anexo desearía mencionar Efesios 3:15, donde se nos recuerda que de Dios es de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todos, seamos familia nuclear, extendida, monoparental, somos familia ensamblada, no solamente a nivel de la tierra, sino también con la familia en el cielo. Y en ese sentido, lo conectamos también con nuestro título del día de hoy, que es la familia o la soledad acompañada. Bien, ¿qué podemos entender por soledad? De nuevo, tenemos que caracterizar 4 variables significativas. Cuando ya tenemos claro el tipo de familia en la que estamos insertos, debemos saber qué tipo de soledad, de aislamiento nos embarga. Pueden ser estas 4 modalidades que vamos a analizar o pueden ser una combinación de alguna de ellas. Leamos en primer lugar Salmos 107, versículo 4. Perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Esto se refiere a una soledad interna. El pueblo de Israel estaba en el desierto, eran miles de personas. No podemos decir que físicamente existía una soledad presencial, sin embargo, sí había una soledad interna. Cuando hablamos de encontrarse en una situación donde el medio ambiente es desolador, es desfavorable, cuando no tenemos claro el camino y sentimos que no hay apoyo, fundamento, soporte en nuestro peregrinar, nos encontramos a un nivel de soledad interna. Vayamos a la segunda categoría, que es la soledad existencial, muy bien descrita en Jeremías 15:2, se nos dice: y cuando te digan ¿a dónde iremos?, le responderás: así dice el Señor. Esta soledad existencial tiene que ver con
la falta de respuestas posiblemente a problemas o circunstancias adversas en las que nos encontramos y sentimos que nuestra única posibilidad de encontrar una respuesta cierta, fidedigna y palpable es nuestra relación personal con Dios. Lamentablemente las circunstancias negativas o dolorosas son las que nos aproximan más a Dios. No debería ser así, pero lamentablemente lo es. Por lo tanto, es muy importante identificar si nosotros sentimos esa soledad interna o simplemente es una cuestión de valores que ahora entran en cuestión porque nuestras circunstancias han variado. Tenemos una tercera modalidad y es la soledad conyugal. Y todos conocemos el libro Cantar de los Cantares y desearía enfatizar la cita de Cantares 1, versículo 15, donde hay una expresión afectuosa del amado hacia su novia y futura esposa: cuán hermosa eres, amada mía. Puede sentirse esa carencia afectiva, esa limitación de conexión íntima o la absoluta abstención de la misma, y esta es también una soledad significativa y que tiene un impacto muy importante en nuestra existencia. La cuarta es la soledad introspectiva. Y esta tiene que ver con la clara aceptación de la monoparentalidad, sin embargo, la búsqueda más allá de nosotros mismos. Y el Señor Jesús sintió en una forma intensa este tipo de soledad introspectiva. Lo encontramos muy bien descrito en varias citas, pero esta en específico de Lucas 9:18, donde dice: Jesús oraba a solas. Sentía que el único que podía comprenderlo, fortalecerlo, prepararlo y consolarlo era su Padre. Y por esa razón, parte de sus horas de descanso las dedicaba a esa rehabilitación emocional y afectiva que podía encontrar solo y únicamente con su Padre. Sí, la primera diapositiva nos hablaba de la categorización de familias y nosotros tenemos que identificar cuál es la nuestra, también nuestras emociones, nuestra vida afectiva y nuestro sentido de identidad propia, cuál de estas soledades, todas ellas o algunas, las sentimos y son una realidad tangible en nuestra vida. Si consideramos que son las cuatro, es muy importante priorizarla, es decir, cuál es la que sentimos más intensamente, cuál es la más permanente y que de alguna manera bloquea o limita nuestra capacidad de renacer ante esta situación. Lo encontramos muy bien expuesto también en el Salmo 25:16, que se nos dice: mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Cuando entendemos el tipo de familia y entendemos cómo nos sentimos, estamos empezando a tener control de nuestra propia situación. Y esta identidad puede retomarse cuando asumimos nuestra realidad presente. Y a continuación vamos a analizar 7 puntos, que son de hecho 7 pasos que nos ayudan a poder tener una actitud asertiva. ¿Qué entendemos por actitud asertiva? Cuando las circunstancias son adversas, cuando son desagradables para nosotros y no es ni lo que imaginábamos, ni lo que deseábamos, y mucho menos donde queremos estar, la asertividad tiene que ver con el reenfoque de la situación de manera que se pueda convertir
en un punto positivo, en una nueva perspectiva de existencia, en lugar de convertirse en una situación de victimización, aislamiento, marginalización y absoluta desconexión con el resto. Bien, ¿cómo conseguir que de una situación triste, lamentable, dolorosa, hiriente, podamos retomarla y convertirla en una acción que nos rejuvenezca, nos fortalezca y nos proyecte hacia una nueva vida motivada? El primer punto es la iniciativa. ¿Cómo conseguimos retomar un espíritu emprendedor, luchador, con deseo de avance? Necesitamos estar en control de la realidad y de la responsabilidad. Es decir, enfrentar la realidad es muy importante y es nuestro primer paso. Como les decía, debemos identificar el tipo de familia y debemos identificar cómo nos sentimos. Enfrentar la realidad significa darle nombre y apellido a nuestras circunstancias. Ser capaces de describir o escribir o dibujar nuestra realidad en ese específico momento. En el momento en que materializamos nuestras emociones a nivel verbal, a nivel escrito o a nivel artístico, en ese momento estamos tomando control de la realidad, porque no es la realidad la que nos embarga, sino que nosotros estamos sobre esa circunstancia y en proceso de direccionamiento. Así que nuestro primer punto es enfrentar la realidad, eliminar los supuestos, los subjetivismos, el sentido de culpa o el sentido de victimización, y en una forma lo más neutral y objetiva posible definir la realidad presente. ¿Cuál es la consecuencia directa? Y ese es el segundo elemento en nuestro proceso, y es asumir la responsabilidad. Cuando sabemos dónde estamos, podemos saber qué significa. Y asumir la responsabilidad es siempre un acto de empoderamiento. El hecho de que nosotros nos comprometemos, estamos dispuestos a proyectarnos en el cumplimiento de nuestros deberes, nos da una capacidad proactiva de resolución de conflictos, porque conocemos cómo estamos y sabemos qué nos toca hacer. Y con ese primer punto, que obviamente requiere un esfuerzo pensante y también descriptivo y materializable, alcanzamos el primer nivel en nuestra actitud asertiva, y es la iniciativa, es decir, tener un punto de arranque, tener ahora nuestro primer paso al frente. Pero eso no es todo. El segundo punto, y de hecho es nuestro segundo paso, es la renovación. Es decir, no podemos permanecer en un estado estático, inamovible o inclusive retroactivo. Bajo ninguna circunstancia podemos transformar nuestro presente si no hemos aceptado nuestro pasado, y obviamente no seremos capaces de reformular una proyección de futuro. Entonces, aceptar lo que ocurre como resultado de lo que ya aconteció es un elemento temporal muy importante. Es decir, que hubo infidelidad, o que hubo abandono, o que hubo maltrato, o hubo algún tipo de desviación que provocó heridas que aún están sangrantes, un nivel de sufrimiento casi imposible de describir o de soportar.
es necesario aceptarlo como una realidad. La aceptación no implica connotación, es decir, lo aceptamos, pero no quiere decir que sea correcto. Pero no podemos desvirtuar, ni negar, ni ser indiferentes o pasar por alto nuestra reciente realidad que emerge de un pasado con dolor, con trauma, con violencia, con destrucción. Aceptar esa realidad. Esto es lo que me ha pasado a mí. Por esto es por lo que yo he pasado. Todos esos elementos debemos desarrollarlos en el nivel mayor de neutralidad, en el sentido de que seamos capaces de aislar el hecho del sentimiento del hecho. Y esto es difícil, lo reconozco, pero es absolutamente necesario para objetivar nuestra realidad. Ahora, cuando hemos aceptado el pasado, bueno, pues que nos han abandonado, o que uno de los cónyuges ha sido infiel, o que ha formado otra familia, o que no se preocupa de los hijos, o que nos ha dañado física, emocional, psicológicamente, financieramente. Esa aceptación, esa presentación de los hechos nos ayuda a fortalecernos en encarar el presente, que es nuestra segunda variable. Es decir, si no sabemos por qué han pasado las cosas, cómo han pasado, ¿cómo podemos llegar al nivel de solución? ¿Cómo podemos saber lo que es sí y lo que es no? ¿Y qué es lo que ahora nos espera? Y cuando nosotros aceptamos el pasado más encaramos el presente, se produce una renovación en nuestra existencia. Es decir, es como si viéramos una nueva proyección, es como si todo el paisaje cambiara de color, de forma, de situación. Es como estado invernal a estado primaveral, es como de estado lluvioso a estado soleado, porque como explicamos nuestra realidad, es como la asumimos. ¿Es un acto victimizante o es un acto de supervivencia? Tercer punto, o tercer paso en este proceso de transformación, es la adaptación situacional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la tendencia a establecer comparación y contraste, es decir, es que cuando nosotros vivíamos juntos, pues teníamos esto. Cuando nosotros éramos una familia completa, pues no teníamos estos otros problemas. Es importante entender que estamos en otras circunstancias. Nuestro ambiente es diferente. Todo lo que nos rodea ha recibido un vuelco completo. Y permanecer con memorias que muchas veces se idealizan y otras nos enfocan más sufrimiento, no positiviza nuestra iniciativa y nuestro proceso de renovación. Por lo tanto, decir, bueno, esta es mi situación. Económicamente cuento con esto. Mi lugar de vivienda es tal. El número de mis hijos es tanto. La forma que tenemos a nuestro alrededor es esta. Es decir, un asentamiento firme en la realidad y en la situación presente es fundamental en nuestro proceso de apertura, porque nos permite una activación circunstancial. Sabemos lo que tenemos, sabemos lo que nos falta y sabemos lo que deseamos tener. Por lo tanto, ante esa triple perspectiva, podemos establecer planes a corto, medio y largo plazo. Y es una forma de activar nuestras circunstancias, que pueden ser críticas, que pueden ser adversas, pero por una adaptación a la realidad presente podemos convertirlas en una ventaja, podemos convertirlas
en un impulso que nos permite aperturarnos hacia una nueva perspectiva de existencia. Estos 3 primeros pasos son muy dolorosos, requieren tiempo y una profunda reflexión acerca de quiénes somos, cómo hemos estado y qué vamos a hacer ahora. Tenemos los otros puntos que siguen y es el cuarto. Y este es muy importante porque después de esa activación circunstancial y esa adaptación situacional, se ha producido una apertura en nuestra existencia. Y el primer punto es la socialización, porque cuando el ser humano está triste, no tiene respuestas, busca el aislamiento, la marginación, el autoaniquilamiento, la autodestrucción, la victimización. Y esto debemos evitarlo bajo todas las circunstancias. Eso quiere decir que socializamos. Tenemos que entender que si antes teníamos los amigos o la hermandad o el grupo humano laboral o social o familiar, que incluía gran parte de miembros que formaban parte de nuestro cónyuge no presente más, nosotros tenemos que cubrir ese vacío. Tiene que haber nuevos individuos en nuestra vida que potencien nuestra sanación, que nos impulsen positivamente, y si tenemos la comunidad de la iglesia, solicitar la cercanía, la compañía, las actividades conjuntas con miembros que nosotros sabemos que son altamente positivos, que son creativos, que pueden sugerirnos opciones. Y sobre todo, el altruismo es fundamental. Es decir, debemos comprometernos a realizar actividades en favor de otros. Y esto es muy significativo, puesto que cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando solo vemos nuestra miseria, nuestra desgracia, nuestras carencias, nuestros traumas, pues estos se acrecientan con la intensidad que los pensamientos nos abordan. Así que enfocarnos también en el dolor, el sufrimiento, la necesidad de otros, no es que haga desaparecer nuestra situación, pero sí nos permite objetivar y orientarnos en favor del bien para otros, minimizando la centralización en nuestra propia miseria. Quinto punto, tiene que ver con nuestra proacción, y para ello necesitamos 2 valores. El primero de ellos son los principios. ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Es la palabra de Dios, el espíritu de profecía, el compás, el direccional en nuestra vida? ¿Y estamos seguros que es la verdad? Comprometámonos a vivirla. Aunque sea contrario a lo que sentimos, aunque sea contrario a lo que deseamos, sabemos, como describe el Salmo 25:16, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nuestra fe, los fundamentos de los valores de la verdad, no son comprometibles, no son negociables. Y cuando estos valores son firmes y nuestra decisión es determinante, surgen nuevos proyectos de existencia. Nos convertimos en seres humanos proactivos, que a pesar de resolvemos aquello que nos está de alguna manera mitigando las energías y las posibilidades. Sexto punto, es la combinación entre una intensa y potencial desarrollo de nuestra espiritualidad. Tenemos que alimentar nuestras carencias, nuestras deficiencias con una compensación en la presencia, en la comunión, en la contemplación de Dios como nuestro Salvador.
Y ese proceso introspectivo hará que lleguemos a conclusiones, comprensiones e inclusive descubrimientos acerca de nosotros mismos que nos ayudarán a reponer la pérdida. Es decir, toda pérdida puede ser repuesta y sobre todo quien lo puede hacer con absoluta certidumbre, delicadeza y absoluto éxito es Dios. La combinación de la voluntad divina con la humana es omnipotente y para ello nosotros debemos contar y asirnos de esa conexión que nos alimenta y nos impulsa. Y el séptimo punto será el bienestar aún en la soledad, que es una soledad acompañada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos todo el cielo, todos los ángeles, a Dios mismo colaborando, asistiendo, protegiendo, conduciendo, y la certeza de ello reformula nuestra identidad, que ahora no somos esposo o esposa, pero posiblemente somos y seguimos siendo mujeres u hombres o padres o madres y sobre todas las cosas, hijos e hijas de Dios. Y ese sentido de clara identidad, proyección, activación circunstancial renovará completamente nuestra existencia. Muchas gracias, Raquel, muy interesante este tema y que nosotros podemos entender que la Iglesia puede tener un papel muy importante en la recuperación de esos hermanos o hermanas, si ellos se quedaron viudos y perdieron por alguna razón su esposo o su esposa, si ellos están abandonados o divorciados, también una situación muy dolorosa. Y yo puedo entender que primero que la Iglesia debe hacer o no debe hacer es acusar a esas personas y decirle: tú eres una mala madre, una mala esposa, por eso te dejó el esposo. Entonces eso nada más aumentará el dolor y hace más difícil la recuperación. Debemos entender que la persona misma, ella tiene suficiente carga emocional. Personalmente no necesitamos ponerle más carga y más peso. El otro que yo entiendo es que la Iglesia tiene una gran área de responsabilidad, especialmente con los que son divorciados y no se pueden recasar. Entonces ellos deben recibir un servicio de parte de la Iglesia que le podía ayudar en la soledad. Número uno, en esa soledad interna que se mencionó, podemos recompensarlo con nuestros estudios bíblicos, con nuestras conferencias, actividades en la Iglesia. Pero también la parte social es muy importante. Debemos ayudar una señora, un señor, un hermano, una hermana que tiene hijos pequeños. La Iglesia puede organizar un guardaniño, una actividad semejante para que la persona pueda ir a trabajar. Entonces alguien se preocupa para los niños, para sus educaciones y bienestar durante el día. Todo eso podía la Iglesia intervenir en esa parte social y prácticamente no solo ayudar a los miembros, pero podemos desarrollar proyectos de ayuda de personas en soledad que son en el mundo, y no hay muchas organizaciones que se dedican ayudando a esas personas. Así que la Iglesia puede tener un proyecto misionero y de esa manera también pues predicar el Evangelio en el mundo. Eso es que después de nuestros programas han decidido en varios lugares en el continente de África y de Asia establecer este tipo de proyectos. Así que eso podemos nosotros tomar como una idea de esas preguntas que se hicieron a la Asociación General.
Bueno, el tiempo se nos va y queremos nada más decirle que siguen enviando sus preguntas. La próxima martes vamos a tener la segunda parte de esa presentación y tenemos algunas más preguntas que también vamos a responder, pero su pregunta es el tema. Por favor, envía sus preguntas. Si alguien quiere ver esos programas, están grabadas y están en la página web de la Conferencia General, que es sde1844.org. Puede ir a ver ahí en inglés, en español, tenemos diferentes archivos y pueden pues ver y escuchar cualquier tema que le interesa, que ya se trató en el pasado, y pueden hacer sus preguntas para poder desarrollar otros programas en el futuro. Vamos a terminar nuestro programa con una oración y queremos invitar a hermana Raquel que ore con nosotros. Padre nuestro en los cielos, nos postramos ante ti y te agradecemos profundamente por el privilegio de saber que eres nuestro Dios y nuestro Salvador, que nos has llamado de las tinieblas a la luz y que en ti podemos encontrar orientación, guía, amor celestial, inconmovible y fiel. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo más importante y sobre todas las cosas, perseverar en el camino del bien a pesar de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino de la verdad con fidelidad, con alegría y sobre todo con la certeza de tu presencia. Confórtanos, consuélanos con tu gracia y asiste a tu pueblo fiel. Es nuestro sincero deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Raquel, por su programa y su presentación. También agradecemos a nuestros hermanos de multimedia que están transmitiendo ese programa. Dios le bendiga y le guarde, y a todos ellos que hacen sus preguntas, agradecemos especialmente y nos gustaría tenerle de nuevo. Síguenos, hace su prescripción en Facebook y también en YouTube, donde tenemos un canal permanente. Dios le bendiga y le guarde y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.